Muy bien, feliz sábado para todos. Vamos a comenzar con el repaso de nuestra lección en esta mañana. Estamos agradecidos al Señor por su bondad, su misericordia, ¿verdad? La manera en que nos ha traído en esta semana. Aquí está. Los que no tengan el folleto, podemos prestar algunos que tenemos aquí. ¿Okay? Muy bien, en esta semana estudiamos unas historias muy interesantes, pero muy interesantes. La semana pasada vimos la lección 9, que empezamos a estudiar la vida de Jacob, ¿verdad? ¿El hijo de quién? ¿Cómo se llamaba el padre de Jacob? No, Isaac, ¿verdad? ¿Y el papá de Isaac cómo se llamaba? Abraham, muy bien, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y esta semana estudiamos una historia muy interesante porque nosotros vimos la semana pasada el comienzo de la vida de Jacob realmente no fue muy placentera, no fue muy agradable, ¿verdad? Estudiamos la semana pasada Jacob el suplantador, eso es lo que significa Jacob, porque vimos que aún desde antes de su nacimiento, ¿verdad? Le quería ganar a su hermano, ¿sí? Y lo hizo efectivo y lo hizo real cuando decimos que le robó la primogenitura, pero a través de engaño obtuvo la primogenitura o el derecho, ¿verdad? De su hermano Esaú. Así que, pero esta semana, y vimos nosotros, ¿verdad? El proceso del engaño, vimos también que Jacob tiene que huir porque su hermano lo quiere que matar cuando se da cuenta de lo grave de la situación, no solamente que a través de engaño lo engañó a él, sino que también engañó a su padre, ¿verdad? Y este joven valiente, como la Biblia lo describe a Esaú, quería matar a quien, a su hermano, ¿verdad? Muy bien, ¿qué hace él? Huye. ¿A dónde huye? A la tierra de sus padres, ¿verdad? A la tierra original, a la tierra donde había parado Abraham. La primera parada que hizo Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos fue en Harán y ahí fue a donde huyó Jacob. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí con el repaso, con esa historia? Muy bien, y esta semana, ahora nosotros vemos otra característica de Jacob, porque la semana pasada vimos el suplantador, el engañador, ¿verdad? Pero esta semana vimos, ¿cómo es el título? Jacob, Israel. ¿Qué significa Israel? El vencedor. Un cambio del cielo a la tierra, ¿verdad que sí? Un cambio del cielo a la tierra. De ser un engañador, ahora el Señor le dijo, has luchado con Dios y has vencido. Eso es lo que significa Israel, el vencedor. ¿Ok? Y el versículo de memoria, ¿cómo dice? ¿Quién lo quiere leer? El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muy bien, muy bien. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre que Jacob, engañador, sino que Israel, porque has luchado con Dios, y no solamente con Dios, y con los hombres, y has qué, y has vencido. Así que esta semana estudiamos una lección que viene llena de victorias, pero también viene llena de tragedias, viene llena de también engaño, ¿verdad? Y eso es lo lindo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo lindo? ¿Por qué suena eso medio raro? ¿Qué es lo lindo? Que nos dice todos los defectos, nos dice las caídas de los seres humanos que Dios usó y eso nos da a nosotros ¿qué? Esperanza, ¿verdad que sí? Y nos da ánimo, porque a veces nos sentimos, el diablo nos abate al punto que nos dice, tú eres una mentirosa, tú eres un engañador, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, y nos sentimos como por allá, que Dios no nos puede usar, que no vamos a ser capaz, pero la Biblia nos muestra las dos caras de la moneda y nos muestra que a pesar de, Dios siempre va a cumplir su propósito. Amén. Si nosotros cedemos a la voluntad de Dios, Dios siempre va a cumplir ¿qué? Su propósito. Así que esto fue lo que vimos en esta semana, ¿verdad? Vemos cómo el propósito de Dios fue tener un pueblo, ¿sí? Porque fue lo que le prometió desde Abraham, tener un pueblo, hacer una gran nación
que Él fuera su Dios, ellos fueran sus hijos, que ellos se esparcieran por todo el mundo para que todo el mundo conociera al Dios verdadero. El propósito de Dios, tener un pueblo, cuidarlo, ser su padre, pero no solamente eso, que a través de ese pueblo, ellos que enseñaran y mostraran al Dios verdadero y que todos conocieran, porque muchas veces pensamos, vemos la Biblia, los judíos, los vemos a ellos muy selectivos, ¿verdad? Nosotros, las bendiciones para nosotros. Y así fue que ellos fueron, y cuando nosotros lo vemos en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino, eran tan selectivos que a los que no eran judíos le decían perros. Los perros no merecen las bendiciones de Dios. Pero eso nunca fue el propósito de Dios. El propósito de Dios era que a través de su pueblo, estos hebreos, no eran judíos en ese entonces, ¿verdad? Estos hebreos esparcieran el conocimiento del Dios que, del Dios verdadero. Muy bien, saltamos a la sesión donde Jacob lucha ¿con quién? Con Dios. Vimos la historia de Jacob. Yo aspiro y espero que ustedes hayan leído la Biblia, toda la historia, porque aquí nosotros no podemos leer toda la historia, ni contar toda la historia, los detalles de la historia, ¿verdad? Pero luego que Jacob es engañado, que el engañador es engañado por su suegro, ¿verdad? Luego que le trabaja, luego que le trabaja a su suegro, ¿se acuerdan? Por su primera esposa, 7 años, lo engaña, le da la que no es. Qué chasco, ¿no? Que te engañen dando lo que no es. Sin embargo, vuelve y trabaja otros 7 años, vuelve, trabaja 6 años, y así sucesivamente fue sufriendo. Le dieron una torta de su propio chocolate. ¿Entienden esa expresión? El engañador fue engañado, ¿verdad? Y yo pienso, creo, no lo leí, no lo he estudiado de esa manera, pero pienso que a veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que experimentemos en carne propia, ¿verdad? Lo que es ser engañado, lo que es pecar, lo que es sufrir, para que nosotros podamos tener compasión de aquellos que están pasando por la misma situación, ¿sí? Si a usted se le muere un ser humano, un ser querido, ¿verdad? Muy cercano, usted va a tener toda la autoridad para consolar a alguien que pierda un ser querido muy cercano, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos que Jacob se identifica con lo malo que él hizo, ¿verdad que sí? Finalmente decide recoger sus hijos, sus mujeres, tristemente sus mujeres, ¿verdad? No es la voluntad de Dios la poligamia, por aquí lo tengo anotado en algún lugar, pero lo voy a mencionar de una vez. No es la voluntad de Dios la poligamia, porque si así hubiese sido, yo digo esto, Dios le hubiese hecho ¿cuántas Evas a Adán? Hubiese dado por lo menos unas 2 o 3, ¿verdad? Más de una. Sin embargo, nunca fue el plan de Dios la poligamia. Y esta lección, si ustedes la estudiaron, nos dimos cuenta las consecuencias cuando nos apartamos del plan original de Dios. ¿Sí? Sí, era aceptable, era costumbre, era de otras naciones, es verdad. Los hijos de Dios se adaptaban a las costumbres de otras naciones y hacían las mismas prácticas y se ve como normal, pero nunca fue el plan de Dios. Dios trabajaba con ellos a pesar de su equivocación, de su pecado, de su mala decisión. ¿Estamos bien hasta ahí? Y esta lección vamos a ver algunas consecuencias de apartarnos del plan de Dios. Así que se va, pero le llega la noticia a Jacob que su hermano viene ¿qué? A su encuentro. ¿Qué creen ustedes que pensó Jacob? Aquí estoy frito. Y Jacob venía con un ejército de muchachos, así como los Acuña, ¿verdad? Cuando tenían los hijos chiquitos. Decía, y yo decía, este es mío, cuando estaban con otros niños, decía, este es mío, ajá, y este. Por último empecé a decir, la mayoría de los que ustedes ven ahí son míos, para hacerlo más corto, ¿verdad? Jacob venía con mujeres con mujeres, niños pequeños, ese era el ejército que traía Jacob, ¿verdad? Pero Jacob hace un gesto muy interesante. ¿Quién me dice qué hizo Jacob para encontrarse con su hermano? Regalos. Apartó animales de varios tipos
Y en cantidad. Lo mejor. Muy bien. Jacob escogió lo mejor que tenía. ¿Para qué? Para ofrecer ¿a quién? A su hermano. Y usa una palabra clave. La palabra aquí clave es siervo. Cuando él manda el mensaje a Jacob, dile que tu siervo viene en camino y esto te lo manda tu siervo. Ya que vemos ahí en el carácter de Jacob. Cuando infamó a Esaú, él quería ser el que, el primogénito, el que Esaú sirviera a él. Y fue podemos decir una tontería, porque ya Dios le había prometido que el menor serviría al mayor. Pero a veces, y creo que no sé si lo mencioné el sábado pasado esto, pero a veces queremos ayudar a Dios, ¿sí? A veces queremos ayudar a Dios y decimos, yo sé que Dios dijo así, pero vamos a tratarlo así, vamos a adelantar, vamos a hacer un shortcut, ¿verdad? Vamos a apresurar el proceso. Eso fue lo que dijo Jacob, ¿verdad? Sin embargo, ya Dios se lo había ofrecido. Pero aquí nosotros vemos que él dice, tu siervo. ¿Ok? Él está reconociendo, ya no le importaba mucho la primogenitura, no le importaba nada de esto, sino que se reconoce ahora como que, como su siervo. ¿Sería genuino? Porque a veces nosotros no somos genuinos. A veces nosotros por conseguir algo, ¿verdad? Decimos mentiras. Decimos cosas que no sentimos, ¿verdad que sí? Aparentamos cosas que no somos, ¿sí? Falsificamos. ¿Creen ustedes que fue genuino esto de los regalos y llamarse siervo? La experiencia bíblica nos dice que sí. Jacob había sufrido una transformación, ¿verdad? Jacob había sido transformado y estaba en el proceso, ¿ok? Como todos de nosotros estamos. Yo lo he mencionado aquí, hay un sticker que dice, tenme paciencia, Dios no ha terminado conmigo todavía. En otras palabras, todos estamos en qué? En ese proceso y Jacob estaba en ese proceso. ¿Cómo venía Esaú? La Biblia dice que venía con ¿cuántos hombres? 400 soldados. ¿Cómo se iba a escapar Jacob de eso? Imposible, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos que pasó algo maravilloso. El canto dice, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Mientras Jacob estaba con Cristo peleando, ¿se acuerdan? Que él mandó a las mujeres, separó, los dividió porque dijo, nos van a matar y si nos maten, que no nos maten a todos, que se salve por lo menos un grupito. Mientras él estaba luchando en oración, ¿verdad? Con este ser que hasta ese momento él no sabía quién era, ¿verdad? Mientras él estaba luchando en oración, Dios estaba trabajando en el corazón de quién? De su hermano Esaú, ¿sí? Porque lo vemos, porque cuando sale el encuentro, ¿verdad? Antes del encuentro nosotros vemos la lucha con Dios, antes del encuentro con Esaú. ¿Cómo fue esa lucha? A ver, ¿cómo fue esa lucha? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo venía Jacob? ¿Cómo venía Jacob? ¿Venía tranquilo? ¿Relajadito? No. ¿Venía cómo? En angustia, en estrés. Mi hermano nos va a matar, nos va a aniquilar. ¿Cuántos nos hemos sentido así? En angustia, en estrés. ¿Cuántos nos hemos sentido que ya, parece que esto va a ser el final, parece que ya no doy más, parece que esto hasta aquí va a llegar la situación? Así se sentía quién? Jacob, ¿verdad? Pero nosotros vemos que en esa ansiedad se le aparece quién? Un varón, la Biblia lo llama un varón y vamos a identificar quién es ese varón, ¿ok? La Biblia lo llama un varón. ¿Y qué hace? Y lo toca, ¿verdad? Yo me imagino que Jacob ahí luchando en oración, Señor, por favor, protege mi familia. Imagínense en la oscuridad que alguien lo tocara, dijo, hasta aquí llegué. Y empieza ¿qué? A defenderse, a luchar, ¿verdad? Con este varón. ¿Somos así nosotros? ¿Sí? Nos defendemos como gatos patas arriba, como dicen, ¿verdad?
nos defendemos, empezamos a tratar de solucionar las cosas por nuestra propia cuenta, por nuestros propios medios, por nuestra propia fuerza, ¿verdad? ¿Y qué pasó allí? ¿Qué nos dice el relato? Llegó el momento que, ¿qué? Mire, eso no fue un ratito. Fue prácticamente toda la noche. Sí, porque ¿qué dice el versículo? No podemos, me encanta ese detalle que dice la Biblia, ¿verdad? Porque dice que ya estaba por rayar el alba, en otras palabras, ya estaba amaneciendo. Y este varón se da cuenta que, este hombre, hay que hacer algo, ¿verdad? Y este varón hace algo sobrehumano. ¿Qué hace? Le toca. Dice que le tocó el encaje de su muslo. Ajá, ¿y qué pasó? Se desgolló. Se desencajó, Ajá. ¿verdad? Su cadera. Se le salió su cadera. Y ahí es donde Jacob se da cuenta que este no es ni es su hermano, ni es un hombre común, ¿verdad? Se da cuenta, la Biblia lo llama el ángel de Jehová. Pero aquí el ángel de Jehová es ¿quién? Cristo. Cristo. Cristo es el que viene, ¿verdad? A encontrarse con ¿quién? Con Jacob, ¿verdad? Y este episodio de la vida de Jacob transforma su vida completamente, ¿verdad? Este episodio transforma la vida de Jacob. Se le fue manifestado realmente que Dios estaba con él. Ahora, cuando él se da cuenta quién es, ¿qué hace? Le dijo que le impide, déjame que raye el alba. Ajá. Pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Ok. Porque era algo divino. Exactamente. Si le pide la bendición, nosotros sabemos que la bendición viene de quién? De Dios, ¿verdad que sí? Viene de Dios. Pero yo llevo esto a nuestra vida práctica, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros luchamos con Dios en oración hasta conseguir lo que necesitamos? Saben, no siempre Dios se manifiesta de una manera sobrehumana, ¿ok? No siempre Dios se manifiesta de una manera sobrehumana, pero necesitamos creer que está allí. Yo estoy muy feliz de escuchar el testimonio de mi hermana. Estuve hablando con ella mientras estaba en el hospital con mi niña. Y me contó algo muy hermoso que le sucedió. Ella está pasando por una prueba muy grande, muy seria con su hija, ¿verdad? De salud. Y me contó algo muy, pero muy hermoso. Una experiencia que tuvo con el Señor. Y yo me alegré mucho. Yo me alegré demasiado porque realmente nunca la había escuchado hablar así. Y ella empezó a llorar cuando me estaba contando esto. Y yo le dije, mira qué hermoso es Dios, que hizo algo sobrehumano, porque ella dice que ella sintió realmente la presencia de Dios. Ella dice, yo sentí algo que yo no pude soportar, tuve que apartarme de mi hija y salir y llorar porque era algo, pero era algo hermoso, dice. Yo le pregunté, ¿sentiste paz? Correcto. Digo, es la paz del Señor. El Señor te está diciendo, yo estoy aquí contigo. Y a veces no siempre Dios hace cosas sobrehumanas, ¿sí? Pero necesitamos seguir creyendo que a pesar de que no vemos una manifestación sobrehumana, milagrosa, Dios está allí. Amén. Dios está allí. Necesitamos creer y confiar. Y cuando realmente la necesitamos en el momento, Él está ahí. Así es. Siempre está, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando nosotros, y lo digo por experiencia, porque cuando yo necesité la ayuda, ahora, Uh-huh. Él lo hizo. Amén. Entonces, cuando en realidad Él sabe cuándo es el momento, Él está ahí y nos ayuda en el momento. Amén. Que necesitamos. Amén, amén. Él sabe los tiempos, ¿verdad? Él sabe sí. si en realidad necesitamos algo o no lo necesitamos o cuándo lo necesitamos. Así es, así es. Ahora, luchar con Dios, como hizo Jacob, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo oramos nosotros? Mire, Jacob, no sabemos exactamente la hora en que empezó, pero por lo menos le agarró el amanecer, luchando con el ángel, ¿verdad? A Jesús, prototipo de Jesús, ¿verdad? Jesús dice que se ponía a orar en las noches y le agarraba el alba también. La mañana los discípulos limpiándose las lagañas, ¿verdad?
Y Jesús viniendo fresquecito de la montaña, de su soledad, donde estaba hablando con su padre, toda la noche en oración. La Biblia nos lo dice, ¿sí o no? Que pasaba las noches orando. Ahora, nosotros queremos tener victorias, ¿verdad que sí? Nosotros queremos esa bendición que Jacob dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Pero ¿estamos orando así? ¿Estamos dedicando tiempo a la oración? ¿Estamos dedicando tiempo a la comunión? Es preguntas que nos tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Recibió la bendición Jacob? Claro que sí, claro que sí. Y Dios promete la bendición para cada uno de nosotros. ¿Qué es luchar con Dios para ti? ¿Cómo luchas con Dios? ¿Cómo luchas con Dios? Yo creo que cada uno de nosotros ya debiéramos estar en esa experiencia, ¿verdad? En la experiencia de aprender a luchar con Dios y saber qué significa eso. Para Jacob eso no solamente fue un encuentro divino, para Jacob fue la certeza de que Dios había perdonado su pecado. ¿Sí? Cuando él recibe esa bendición, él sabe que su hermano lo viene a matar porque él hizo algo malo, él sabe que él pecó contra su hermano, él sabe que está mal, pero el hecho de que el ángel los bendijera o el Señor los bendijera en ese momento, para él fue una evidencia de que Dios había perdonado ¿qué? Sus pecados. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que Dios nos acepta, Dios nos recibe, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué significa Peniel? La lección nos dijo, el rostro de Dios, el rostro de Dios. Esta lección a mí me encantó esta parte, ¿ok? ¿Por qué? Ellos, acuérdense, habían pasado 20 años. ¿Saben que hay familias que se pelean y duran años enojados? En pleitos, ¿verdad? Y aquí habían pasado 20 años. Jacob, consecuencia de su pecado, no vio a su madre querida, no la pudo ver, ¿verdad? No vio a su padre, ¿verdad? Todo este tiempo. Pasaron 20 años. Sin embargo, él sabe que el encuentro de su hermano no va a ser bonito, ¿verdad? Porque su hermano está esperando para matarlo. Pero aquí nosotros vemos en Peniel, que significa rostro de Dios. ¿Dónde vio Jacob el rostro de Dios? La pregunta de 10 puntos o 20 puntos. ¿Dónde vio Jacob el rostro de Dios? Lo vio en el rostro de Esaú. ¿Sí? ¿Dónde vio Jacob el rostro de Dios? En el rostro de Esaú. Porque ¿qué hizo Esaú? Miren, a mí se me eriza la piel. ¿Qué hizo Esaú cuando lo vio? Ya el Espíritu Santo había trabajado en el corazón de Esaú, y Esaú, en vez de venir a matar a su hermano, ¿qué hace? Lo abraza y ¿qué? Y lo besa. ¡Wow! Y lloran. Qué linda experiencia, ¿verdad? Qué hermoso. Qué hermoso es, por un lado, Jacob, el encuentro de Jacob con Dios, y por otro lado, Esaú recibiendo, ¿verdad? ¿Qué cosa? El llamado de Dios de perdonar a su hermano. ¿Creen ustedes que él lo perdonó porque a mí se me antojó perdonarlo? No. Cuando hace... Iba a matarlo. Así es. Solamente cuando somos susceptibles al Espíritu de Dios, escuchen bien, eso bueno no venía de Esaú. El perdón viene ¿de quién? De Dios. Y si Esaú decidió perdonar es porque había aceptado el llamado de Dios de perdonar. Amén. Nosotros, porque tenemos que aplicar eso a nosotros, ¿sí? Esas historias son muy bonitas, pero tenemos que aplicarlas a nosotros. ¿Cómo perdonamos? ¿Aceptamos el llamado de Dios? ¿Hacer cambios cuando necesitamos hacerlo? ¿Verdad? ¿O todavía seguimos en rencores? Bueno, ya yo lo perdoné, pero que ni lo vea. Pero que no se me pase por encima. Ya yo lo perdoné, pero que no me pase por encima. ¿Eso es perdón? Ajá, lo perdoné, pero de lejos.
No, no es el real perdón, ¿verdad? Entonces, Jacob recibe el perdón de ambos. Qué lindo, ¿verdad? Recibe el perdón de Dios y recibe el perdón de quién? De su hermano, ¿verdad? Qué bondad. Ahora, Jacob, ¿cuántas veces se inclina Jacob a su hermano? Dice la Biblia. Símbolo perfecto. ¿Sabe? El número 7 es un símbolo de perfección. ¿Ok? Símbolo de perfección. ¿Qué nos dice eso? Cuando él le dice, mi Señor. Aquí tu siervo. Jacob. Ajá. Jacob, eso. He aquí qué. He aquí tu siervo. ¿Vemos ahí arrepentimiento? ¿Vemos humildad? Porque él pudo haber dicho, mira, esta está mi familia, todo el dinero que yo he hecho, porque Jacob salió con riquezas, ¿ok? Bendecido. El Señor se le apareció a Esaú. Y habló con él. Tenga cuidado. Correcto, por eso yo hice la salvedad, que Esaú respondió al llamado de Dios de perdonar a su hermano. Ya venía, pues parece. Porque la intención sí era. La intención, claro, por supuesto. lo paró. Así mismo es. Entonces, es interesante, ¿verdad? Jacob quiere pagar la deuda, quiere hacer algo por su hermano. ¿Y qué le dice? Voy a ser tu siervo, aquí tienes todo lo que tengo. ¿Muestras de qué? De verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene que haber muestras de verdadero arrepentimiento para que se pueda ver que es verdadero. Los frutos del verdadero arrepentimiento. No podemos decir lo siento, perdóname y volver a hacer lo mismo. No, ¿verdad? Posiblemente ese fue un arrepentimiento por miedo, por susto, por pena, por esto, por muchas razones, ¿verdad? Podemos decir lo siento o perdón, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué hacen en la experiencia aquí de Peniel, ¿verdad? Donde vio el rostro de Dios, se repite con el perdón de su hermano, ¿verdad? Primero, tienes que ver a Dios, ¿sí? Primero tenemos que aceptar el llamado de Dios para poder dar esos frutos de ¿qué? De arrepentimiento, en el caso de Jacob, frutos de humildad. No nos olvidemos de hacer misericordia con otros. No nos olvidemos de hacer misericordia con otros. ¿Qué hizo Esaú con Jacob? Le mostró ¿qué cosa? Gracia. Le mostró misericordia. Le mostró la gracia de Dios. Ahora, por eso yo dije, él vio el rostro de Dios en Esaú. La gracia de Cristo se manifestó ¿en quién? Esaú fue un portador de la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque le brindó ¿qué cosa? El perdón, el amor. Amén. Ahora, nosotros somos portadores de esa gracia de Cristo. Estamos en este mundo para endulzar este mundo con la gracia de Cristo, con el favor de Cristo, con la dulzura de Cristo. ¿O andamos por este mundo amargados? ¿Cómo se dice cuando somos refonfuñones? Yo no sé cómo le dicen ustedes, que de nada nos molestamos. Ajá. O estamos impartiendo esta gracia, ¿están viendo nuestro rostro, el rostro de Dios? ¿Están viendo nuestro rostro, el rostro de Dios? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Amén. Muy bien. Él entendió lo que es la gracia. Jacob entendió lo que fue la gracia de Dios, la gracia de su hermano. Ahora se van contentos, todo bien. Jacob hace las paces, todo está en paz. Lo que él quiere es tener paz. ¿Y qué sucede cuando se instalan? ¿Qué nos dice la lección? ¿Qué pasa después? ¿Ustedes creen que el enemigo se queda contento cuando hay una manifestación de gracia, de bondad, de amor, de perdón, de unidad? Cuando el enemigo ve que los hijos de Dios se están uniendo, amarrémonos bien las faldas y los pantalones. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque el enemigo dice, así no es la cosa. Esto está muy, así no es. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué nos dice la lección? A ver, tenemos que adelantar porque si no se me pasa el tiempo. ¿Qué sucede allí? Pues habla de que tienen a su hermano
Ajá, Dina, hija de Lea, una de las de la primera Y esposa. sabe que era su única hija, no solo le dio una. Y habla de que se metió, dice que se metió con Salem. Ajá. Con ¿era el príncipe o era el hijo como del, digamos? No, el nombre de él fue Siquem. Siquem. El nombre de él fue Siquem. Ajá. Pero, pero no podemos saltar. Aquí hay una parte muy importante. Y vamos a hacer énfasis aquí, ¿ok? No podemos saltar ahí. Porque lo primero que hizo Dina, ¿qué fue? ¿Qué dice la escritura? A ver, ¿qué hizo Dina? Salió a ver las hijas del país. Oh, ¿salió a ver a quién? A las hijas del país. ¿Qué significó eso para ustedes? A ver. Vamos a echar una ojeadita a ver qué hay de bueno por aquí. Nosotros ya las lecciones anteriores nos dijeron cómo era ese país. Estaban en idolatría, en apostasía, aún los hijos de Dios estaban haciendo lo que no tenían que hacer. Cuidado, porque Dios nos dice, Jesús dijo, yo ruego no que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal y del mol, dice el pastor Bullón, y del mol, que los guardes del mol. Porque inevitablemente vivimos en este mundo, ¿sí? Pero ¿cuál fue el problema aquí? No vamos a entrar en ese detalle, pero ¿cuál fue el problema aquí? Vamos a echar una ojeadita. Y aparentemente eso es una tontería, ¿sí o no? Ay, pero ¿qué tiene de malo que vayamos y miremos lo que hacen las mujeres del mundo? ¿Sí? Dijo Dina. Dina dijo, ¿qué tiene de malo? Una ojeadita, ¿verdad, hermana? Eso no hace daño, dijo Dina. ¿Sí? ¿A dónde llevó esa ojeadita? O querer just mirar lo que estaba pasando a su alrededor. Cuidado nosotros, ¿verdad? Nunca vamos a estar seguros cuando nosotros ponemos el pie en terreno de Satanás. ¿Sabes? Que tenemos consejos que dicen que si Dios le dice por ahí no es, si usted dice por aquí es que voy, Dios dice dele pues. Eso fue lo que pasó con Dina, ¿sí? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Nosotros sabemos que Jacob llegó sano y salvo allí, como dice el Salem, ¿verdad? Sano y salvo. Pero no duró mucho. La historia nos dice que no duró mucho. ¿Por qué? Porque quisieron adaptarse. Las muchachas quisieron mirar. Esta muchacha quiso mirar para, cónchale, es que yo no encajo, ¿verdad? ¿Saben que ese es un problema que nosotros tenemos hoy con las mujeres cristianas? ¿Sí? Porque el mundo nos arropa tanto y nos vemos tan diferentes que no nos queremos ver diferentes, ¿sí? Entonces que yo no encajo aquí, no, tampoco así, porque, ¿verdad? Y no, tan extremistas tampoco. Cuidado. Pero eso pasa también con nuestros hijos en las escuelas, que a veces quieren hacer lo que, no, es que como yo hago eso, que ella hace, entonces soy rara. Correcto. Pues le pasó a mi niña que yo le puse quito y su frutita, ¿verdad? Y un compañero le dijo, ¿cómo te puede gustar eso? Qué asco. Entonces pues ella no se lo quería comer. Claro. Y delante de ellos menos. Entonces nosotros vemos ahí el potencial, ¿verdad? El poder de atracción que tiene el mundo para con nosotros, ¿verdad? Especialmente para con los hijos de Dios. Aparentemente esa tontería llevó ¿a qué? A un pecado grande, a una situación tan grande que abarcó una nación. ¡Wow! Ir a echar una ojeadita, ¿a dónde llegó? Y como siempre las mujeres. Como lo dije aquí, ¿no? ¿Qué poder es una mujer santificada? Pero ¿cuánto daño puede hacer una mujer que no está santificada? Así como podemos ser de un gran beneficio, podemos hacer también mucho daño, ¿verdad? Podemos hacer mucho daño. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Muy bien, aquí vemos el sensual Siquem, que ve a esta mujer y ¿qué sucede? Le gustó. Amor a primera vista, supuestamente, ¿verdad? Lo que llaman amor a primera vista. Pero nosotros vemos aquí a un joven que no tiene dominio propio, ¿verdad que no?
porque dijo, me gustó, esta es mía. La tomé. La tomó. Ajá. Y por eso la Biblia dice que fue una violación, ¿verdad? Pero Bueno, sí no se- dice de- exactamente de esa eso palabra, así pero como de primera, Mari, no habrá pasado un poco de tiempo. pues La miré y la tomé y ya. es que dice, la miró y la tomó. Por eso el contexto nos dice que pudo haber sido una violación, ¿verdad? Porque la miró y la tomó. Dice que después que se la lleva, ustedes miran la historia y dice que su corazón se apegó a ella, en otras palabras, se enamoró, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, era algo, por donde lo miraran, era algo incorrecto. Por donde lo miráramos. Primero, Dios había dicho, no tomen mujer para ustedes, no se liguen con desigualdad conyugal, no, ¿verdad? Dios había dicho, ¿por qué? Porque habían consecuencias, ¿verdad? Cuando se mezclaban con otros. Ok, segundo, no estaban casados, ¿verdad? Tercero, fue un acto de falta de dominio propio, ¿sí? ¿A dónde nos lleva la falta de dominio propio? ¿Ustedes han escuchado esto? Me gusta, me lo como. Huele rico, me lo como. Usted no mira, ¿será que está bueno para mí? ¿Me hará bien? ¿Me hará daño? Dominio propio, temperancia. Y a veces sabiendo que hace daño, se lo come. No debo mirar aquí, no debo mirar allá. Hombres, no debo mirar a esta mujer, no debo mirarla de tal manera, pero los ojos se me van y ahí se quedan. Dominio propio, ¿verdad que sí? Mujeres igual, ¿verdad? El pecado es el mismo, la tentación es la misma para ambos, ¿verdad? Entonces, vamos a resumir la historia. ¿Qué pasó aquí? Se sabe la noticia, llega la noticia a los oídos de Jacob. Jacob llama en secreto a sus hijos, espera que regresen, le dicen esto es lo que está pasando, y ahí vemos a los hijos de Jacob haciendo ¿qué? Esto a mí me llamó mucho la atención, porque vemos que los hijos de Jacob hacen lo mismo que hizo Jacob. ¿Vieron en la historia? Se van y que a buscar a su hermana, pero ya tenían la trampa hecha, el engaño, ¿verdad? Saben, nadie engaña de un momentito a otro. El engaño necesita planificación, ¿sí? Es muy raro caer de la pureza a la degradación. Eso es un proceso. Vamos a hacerlo así, así, así. ¿Qué fue lo que ellos decidieron hacer? ¿Les resumo la historia? Matarlo, vengar lo que le habían hecho a su hermana. Pero ¿cómo llegaron? ¿Cómo trabaja el enemigo? Engaño. El engaño es la base primero, ¿verdad? No llegaron al asesinato directamente, sino que viene ¿qué cosa? El engaño primero. ¿Qué dijeron? Venimos a buscar a nuestra hermana. Y ellos dijeron, no, le dice el príncipe, ¿verdad? Le dice, no, porque mi hijo ya se encariñó con ella, vamos a emparentarnos, yo les doy mis hijas y ustedes me dan, ¿verdad? Nos casamos y hacemos unión y somos una nación y aquí tienen regalos, aquí tienen presentes. Mire, yo no sé qué vieron en esa niña y a mí la historia me pega muy personal, ¿verdad? Porque las hijas de Dios son codiciables. ¿Saben? Lo que pasa es que no lo sabemos. Sí, escúchame bien esto. Y ojalá me escuchen jóvenes que vayan a escuchar esto. Las hijas de Dios somos codiciables, pero no lo sabemos. Un hombre quiere una mujer como una hija de Dios, ¿sí o no? En el fondo de su corazón va a querer una buena mujer, ¿sí? Una mujer con cualidades. Así era Dina, era una hija de Dios. ¿Y qué dice este mundano? Dice, no, cualquier cosa, cualquier regalo, lo que pidas, pero déjala. ¿Qué pidieron los chicos? Bueno, nosotros tenemos la costumbre de circuncidarnos, ¿verdad? ¿Y qué dijo este hombre? No, que se circuncide todo el mundo, toda la nación. Y llamó y dijo, todo el mundo a circuncidarse, y ahí estaba la trampa, ¿verdad que sí? El engaño. ¿Qué sucedió? Se circuncidaron y cuando estaban más débiles, ustedes saben que una circuncisión se hace cuando el bebé está pequeño, ¿verdad que sí? Hay menos trauma, menos sangramiento, menos dolor.
pero un adulto es otra historia. Y cuando dice que la historia es que cuando los hombres estaban más débiles, ¿qué hicieron ellos? Atacaron, robaron, saquearon la ciudad, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¿Qué problemas puede tener el ser humano cuando se aparta del plan y el propósito original de Dios? Miren hasta dónde llegó. Vamos a ir bien atrás, no el pecado de Dina. Vayamos mucho más atrás. Y podemos mencionar varios, ¿verdad? Pero entre esos está la poligamia. ¿Verdad que sí? Entre esos está la poligamia. El pecado y las consecuencias de esto, ¿verdad? Llevaron a Jacob a temer por su vida y por su pueblo. ¿Se acuerdan cómo les dijo a los hijos? ¿Por qué hicieron esto? Él no estaba de acuerdo con eso. Él pensaba que ellos iban a ir a arreglar la situación pacíficamente, ¿verdad? ¿Por qué me hicieron esto? Ahora temía que los pueblos, ¿qué? Estaba decepcionado, ¿verdad? Temía por su vida y por la de su pueblo. Ahora, ¿qué sucede después? Lo lindo de Dios, lo lindo de Dios, ¿verdad? Lo lindo de Dios. Dios tiene que venir a arreglar el despapalle. ¿Me entienden esa palabra? Dios tiene que venir a arreglar el asunto. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios llama a Jacob para que salga de ahí donde está y venga ¿a dónde? Un detalle importante, le dice, ven a Betel. ¿Qué significa Betel? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Ok? Casa de Dios. Dios lo llama, ven a Betel. Una simbología muy importante allí. Ven a la casa de Dios. Pero ¿cómo tenían que venir? ¿Les puso condiciones? A veces decimos, no, Dios no pone condiciones. Dios es un Dios de tanto amor, de tanta misericordia, que no te preocupes. Cuidado. ¿Qué les dijo? ¿Lo leemos? No quiero que sean mis palabras. Vamos a leerlo. Entonces Jacob dijo a su familia, estoy en el capítulo 35 de Génesis, ¿verdad? Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Él va al mismo lugar donde Dios se le presenta con la escalera que subían y bajaban ángeles. ¿Se acuerdan de esa historia? La estudiamos. Dios lo manda al mismo lugar. En otras palabras, cuando nosotros estamos en un gran despapalle, vamos a usar esa expresión, Dios nos manda al lugar donde tuvimos el encuentro con Él. En otras palabras, Dios nos está diciendo, vengan a tener encuentro con ¿quién? Conmigo. Vengan a la casa de Dios. Vamos a tener el encuentro. Aquí está la solución, ¿verdad? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Condición? ¿Es verdad que podemos venir a Dios como estamos? Sí. Dios nos recibe, ¿ok? Pero aquí hay una actitud, Dios está pidiendo, y esto no solamente con Jacob, ¿se acuerdan cuando Dios en el monte Sinaí iba a dar las tablas de la ley a Moisés y al pueblo? ¿Qué les dijo Dios? Les dio 3 días para que se lavaran, cambiaran sus ropas, quitaran los ídolos, les mandó también, al igual que aquí, a quitar las joyas, a quitar todo eso para que tuvieran el encuentro con el Señor. Lo mismo se repite aquí con Jacob. Vamos a seguir leyendo. Quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Cómo venimos a la presencia de Dios? ¿Cómo venimos a la presencia de Dios? Y no estoy hablando de cuando nos sentimos que hemos pecado. Si hemos pecado, tenemos que venir con lo que tenemos, ¿verdad? Pero aquí, al tener un encuentro especial con el Señor da detalles, ¿verdad? Y dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios, como Dios se lo estaba pidiendo, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob todos, así dieron, a Jacob, ¿qué cosa? ¿Hizo caso? ¿Hizo caso la familia de Jacob? Sí.
¿Qué hicieron? Dieron a Jacob todos los dioses ajenos. ¿De dónde venían esos dioses? ¿Se acuerdan? ¿De dónde venían esos dioses? Eran el pueblo de Dios. ¿Cómo es eso que tenían dioses? ¿Se preguntaron eso? Pero venían desde cuando Raquel le robó los dioses a su papá. Raquel salió y dijo, por si acaso, voy a adorar al Dios de Israel, pero por si acaso me llevo esta estatuilla. Yo iba a decir un nombre, pero no queremos ofender, ¿verdad? Me llevo al santo Catalino, no conozco los santos, ¿verdad? Me llevo al santo Catalino por si acaso, dijo Raquel. Ellos llevaron los dioses que adoraban sus padres, ¿verdad? Y Raquel se los pasó ¿a quién? A sus hijos. Y esa familia, aunque era la familia llamada por Dios, tenía idolatría aún. ¿Será que nos pasa así a nosotros? Hemos recibido el llamado de Dios y sin embargo tenemos dioses ajenos. Sin embargo, hay muchos dioses. Nosotros sabemos que es un dios, que es un ídolo. Todo lo que le quita el lugar a Dios. Todo lo que quita el tiempo de Dios es un ídolo. Todo lo que quita lo primero, que Dios sea primero, la prioridad de Dios, se convierte en un Dios para nosotros. Si usted dice, no puedo orar porque el trabajo, cuidado. No tengo tiempo porque tengo que comer. ¿Usted prefiere comer que orar? ¿Usted prefiere comer que tener comunión con Dios? Cuidado. La Biblia dice que el ídolo es vuestro vientre, ¿no? En Santiago dice. Yo creo, en Primera de Pedro también dice que cuidado con aquellos cuyo ídolo es su vientre. Muchos servimos al vientre como ídolo, ¿sabían eso? Tengo hambre, mato lo que sea, pero tengo hambre. Me puedo comer un caballo porque tengo hambre. Sí. Cuidado, los ídolos, ¿verdad? Ellos traían sus ídolos, pero aquí dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban ¿dónde? En sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquén. Antes de tener esa victoria, antes de tener ese contacto con el Señor, ellos tuvieron que limpiarse, cambiarse, verdadero arrepentimiento, señal de verdadero arrepentimiento, quitar todo aquello que Dios había dicho que no. Amén. Todo lo que Dios había dicho que no, ellos tuvieron que ponerlo a un lado, tuvieron que echar a un lado los ídolos que Dios le había dicho. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué Dios lo lleva allí? ¿Para qué Dios lleva a Jacob allí? Dios quiere renovar el pacto con Jacob. Renovar ese pacto que le había hecho a Abraham, a Isaac. Ahora renueva el pacto ¿con quién? Muy bien. Yo hice aquí una escalerita, ¿no? Tenemos que limpiarnos de nuestros ídolos, no solamente el campamento, no solamente la familia, sino personal. Amén. A veces decimos que la iglesia está mal, que la iglesia está así, que la iglesia está desanimada, que estas sillas necesitan estar llenas. Este lugar ya hace unos sábados atrás estaba lleno, ¿verdad que sí? Algo pasa aquí, la iglesia está mal. No. Tenemos que mirar el corazón nuestro primero. Amén. El corazón nuestro primero. Antes de decir la iglesia está mal, tengo que mirarme, decir cómo estoy yo, qué estoy haciendo yo para que la iglesia esté mejor, o qué estoy haciendo yo para que la iglesia esté mal. ¿Sí? Cuidado, ¿verdad? Quitar, limpiar los ídolos del campamento, del corazón, ¿verdad? Recibir la protección de Dios. Luego él recibe el pacto de Dios. Dios lo llama y le da su pacto. Él le dice, te voy a dar esta tierra que estás pisando a ti, a tus descendientes. Habrán muchas naciones, de ti saldrán muchas naciones, pero lo más importante, el propósito de Dios, yo escribí 3 cosas aquí. Crear muchas naciones, pero Dios tener su pueblo. Dios quería tener su pueblo peculiar, ¿sí? Que no fueran como las demás naciones y que a través de ese pueblo todas las naciones conocieran al Dios verdadero, ¿sí? Segunda razón, de esa genealogía iba a venir ¿quién? El Mesías, el Salvador. Tenía que cumplirse la promesa de Génesis 3, ¿sí? Que el Señor iba a mandar un Salvador
él la confirma con Jacob. De ti saldrán reyes, les dijo. ¿Verdad que sí? No vamos a leer todo, pero está allí en el relato. ¿Ok? Y tercero, el regreso a la tierra prometida. El regreso a la tierra prometida. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Esta es nuestra tierra? Nosotros estamos como Jacob, forasteros. ¿Sí? Nosotros estamos esperando una tierra que mejor, la tierra prometida. Amén. Ahora, pero la culminación de este acto es cuando Dios le cambia el nombre a quién? A Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob. ¿Y qué nombre le da, dijimos temprano? Israel. Israel. ¿Saben ustedes que Apocalipsis dice que los que se salven, los que nos salvemos, amén? No escuché los amenes. Los que nos salvemos, ¿verdad? Amén. En la tierra nueva tendremos que nos darán una piedrecita con un nuevo nombre. Amén. Wow. El nombre en la Biblia no es como los nombres que nosotros ponemos hoy en día. Katiuska, Cristina, ta, 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 ta. ¿Y qué significa eso? No sé, suena muy bonito. Antes los nombres no eran así. Los nombres reflejaban el carácter de la persona. Cuando la palabra en Apocalipsis dice que los hijos de Dios, los que se salven en la tierra nueva, tendrán el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, no significa que tendrán el nombre aquí rayado, significa que tendrán el carácter de Dios en ellos. Amén. Eso es lo que significa tener el nombre de Dios en las frentes. Es porque en nuestra vida, en nuestra mente tendremos el carácter de Dios. Y aquí a nosotros vemos el Jacob mentiroso, engañador, fue transformado, y la evidencia que nosotros sabemos que fue transformado es porque Dios le cambia el nombre. ¿Sí? Y le dice, ya tu nombre no será llamado ¿qué? Engañador, sino ¿qué cosa? Vencedor. Amén. Vencedor. Wow. Yo quisiera, la historia nos habla del relato de la muerte de Raquel, ¿verdad? Pero me gustaría terminar con esta parte, de verdad, porque me parece sumamente importante que nosotros entendamos la importancia de lo que es el carácter. Dios, estamos aquí porque estamos en un proceso de transformar nuestro carácter, ¿sí? ¿Y cuándo va a ser que el Señor nos va a cambiar el nombre? ¿Cuándo nos va a cambiar el nombre? Oficialmente en la tierra nueva. Aquí estamos ¿en qué? En el proceso. Jacob pasó por este proceso de transformación. Nosotros estamos en ese proceso de transformación. No nos desanimemos si caemos. No nos desanimemos. Si estamos dispuestos a ser humildes, a humillar nuestras vidas como lo hizo Jacob, el Señor nos va a levantar. El Señor nos va a vindicar, el Señor nos va a decir, aquí está la tierra prometida, aquí están las promesas que yo tengo para ti, aquí están las bendiciones que yo tengo para ti, y aquí está finalmente tu nombre nuevo. Amén. Esa es la experiencia que nosotros debiéramos estar orando y debiéramos estar trabajando para obtener esa experiencia. Es mi oración que el Señor confirme su pacto con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, que el Señor confirme su pacto. Dios quiere confirmar su pacto con cada uno de nosotros. Que entendamos, ¿verdad? Que solo en nuestra impotencia, cuando nosotros nos veamos impotentes, recordemos que ahí se va a manifestar el poder y la potencia de Dios. Amén. Mientras tratemos de solucionar las cosas por nosotros mismos, Dios dice, dele, siga adelante, ¿verdad? Pero cuando nos humillemos y le digamos al Señor, Señor, yo no puedo, haz tú la obra que tienes que hacer, el Señor la hará con nosotros. Amén. La experiencia de Jacob, la lección nos lo dijo en la parte del viernes, será la experiencia que pasará el pueblo de Dios antes de que Cristo venga. Habrá un periodo, y me gustaría que prestáramos mucha atención allí, habrá un periodo donde el pueblo de Dios pasará, que se le llama la angustia de Jacob, antes de que Cristo venga. Será cuando Satanás nos esté acusando y nos diga, tú eres un pecador, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, y nos sintamos sin perdón. Y ahí es cuando nosotros vamos a levantar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y vamos a decir, por la gracia de Dios he sido perdonado. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude
Espero que para la próxima semana estudiemos la lección. No solamente oigamos la lección, ¿ok? Sino que la estudiemos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga.